El punto del comercio es que él necesita recibir la plata, ¿cierto? Cuando tú vendes con tarjeta de crédito, tú recibes la plata como comercio. Cuando tú vendes con el Buy Now Pay Later tradicional, en Latinoamérica tú recibes la plata como comercio, pero con un delay. Y normalmente son 30, 60, hasta 90 días. Entonces digamos que ahí es donde nosotros empezamos a ver un dolor muy grande, que digamos un comercio grande puede esperar 30, 60 días, pero una pyme 30 días ya es mucho, 60 días horrible, y cuando son 90 ya están desesperados. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de LATAM Commerce, y hoy vamos a hablar sobre el Buy Now Pay Later y medios de pago. Me va a acompañar David Alzate, es el CEO de Paggi, y con David vamos a ver cuál es la oportunidad que Paggi vio en este mundo de Buy Now Pay Later aquí en Colombia, en Latinoamérica, y vamos a descubrir y darles, como siempre, un contenido de valor. David, bienvenido a LATAM Commerce. Gracias, David. Estamos en Bogotá en las semanas de Tech Week. ¿Cómo se siente? Duro. Son dos semanas duritas, pero mucho contenido, mucha cosa chévere y poniendo a Colombia en el mapa. Sí. Yo te quería agradecer porque tú el que me comentaste de Tech Week. Creo que una de las razones por qué estoy aquí es por ti. Chévere. Espero que podemos hacer buen episodio y contar un poco más de lo que estás haciendo. Antes de entrar a hablar sobre Paggi, cuéntanos, fuera del rol de CEO de Paggi, ¿quién es David? Bueno, David, esposo, 3 hijos, una niña, 21, ya no es niña. Sí. Un niño de 10 y otro niño de 4. Mucho tiempo es en familia y el resto del tiempo es sacando Paggi y los proyectos adelante. Cuéntanos un poco cómo empezó tu carrera en el mundo de tecnología. Sí, mira, yo soy ingeniero de sistemas. Yo empecé en mi carrera en Colombia. Tuve la oportunidad, más o menos terminando la carrera, de ir a la India. Estuve en la India, en Mysore, 3 meses en una capacitación en Infosys. Hice mi práctica en Estados Unidos. Trabajé siempre desde el inicio en tecnología, en lo mío, con proyectos relacionados con desarrollo. También hice una maestría en gerencia, innovación y emprendimiento en KTH en Estocolmo, y de ahí en adelante siempre ha sido trabajo con proyectos muy al lado de startups en el mercado americano de Estados Unidos. De hecho, creo que tu WhatsApp es americano, ¿no? Sí. Tengo clientes desde hace tiempito en Estados Unidos y pues tengo mis cuentas, mis cosas allá. Entonces mi WhatsApp siempre lo he tenido desde hace ya añitos desde Estados Unidos. ¿Has trabajado en India, Europa, hasta estuviste en Ucrania? Soy de Ucrania. Sí, fue un paseo muy chévere, muy chévere. Pero te quería preguntar, ¿por qué al final apuesta es en Colombia, en Latinoamérica? Mira, yo he viajado mucho y siempre me devuelvo. O sea, es muy bueno tú coger más alas, pero siento que hay que construir en Colombia. Entonces siempre hacen las decisiones de no, me devuelvo a Colombia y quiero estar acá, y evidentemente hay mucho para hacer y ya logramos entrar en un punto, en un mercado muy específico, y estamos muy contentos de empezar desde Colombia para todo LATAM. Pero ¿viene más por el ser colombiano o si tú realmente es como que deber tuyo o porque tú realmente ves que es un país para construir tecnología? Yo creo que es la combinación, ¿cierto? Digamos que hace unos 5 o 10 años era más por pasión del país, pero desde hace más o menos unos 4 o 5 años Colombia es una de las terceras potencias en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que es la combinación de ambas. Obviamente el país te jala mucho y ver que desde acá se pueden empezar a escalar proyectos para toda Latinoamérica es muy importante. Paggi es un Buy Now Pay Later. ¿Tú puedes explicar en simples palabras qué es Buy Now Pay Later?
Listo, si nos vamos a lo que hay tradicional del Buy Now Pay Later, es darle la oportunidad al usuario en el momento de la compra de pagar a pocas cuotas, con poco o sin interés. Digamos que así fue como se inició más o menos como en 2012 con ¿2012? Con Afterpay y Affirm. Afterpay. Fue que empezó este modelo. Empezaron en Australia, luego también llegó Klarna en Suecia. Entonces la intención inicial era: démosle oportunidad a un usuario que no tenga bancarización de poder comprar a cuotas con poco o ningún interés. Entonces así es lo que se empezó a enmarcar del Buy Now Pay Later y ya se ha ido transformando. Digamos que ya lo que vemos es de que un Buy Now Pay Later es simplemente un crédito en el momento de la compra. Latinoamérica se enfoca más en ventas presenciales. En Estados Unidos y Europa sí es muy e-commerce. Pues Latinoamérica es muy de ventas presenciales. Pero ya se le quita mucho el de que tiene que ser pocas cuotas y tiene que ser sin interés. Ya es simplemente un crédito digital en el momento de la compra presencial. ¿Y por qué entonces no llamarlo un crédito en cuotas si ustedes siguen llamándolo Buy Now Pay Later? Mercado, ok. Sí, o sea, ya todo el mundo conoce el BNPL, el Buy Now Pay Later, entonces como, venga. Pero si vamos a la calle, preguntamos a un colombiano, ¿tú crees que va a saber qué? No, el colombiano no sabe qué es el Buy Now Pay Later. Medio lo asimila cuando le decimos el compra y paga después. El compra y paga después. De pronto, cuando le mencionas uno o dos jugadores de los más reconocidos, ahí sí entiende el modelo, qué es lo que tienen en la cabeza. Entonces, un gran reto es educar qué es, ¿no? Digamos que tienes un punto muy importante y es cómo nos separamos del Buy Now Pay Later, porque es simplemente un título de mercadeo, ¿cierto? Porque realmente ¿qué estamos haciendo? Facilitando créditos en el momento de la compra y digitales de verdad. No simplemente pues de que te puedo enviar por email y luego me respondes, no, algo totalmente orquestado en el momento de la compra a través de un dispositivo. Solo quiero como aterrizarlo a una experiencia física. O sea, voy a una tienda que tiene Paggy. Quiero comprar, no sé, zapatos. $100. Ok, entonces, con Paggy, yo ahí mismo aplico. ¿Qué sucede? O sea, quiero zapatos, está Paggy. ¿Qué sucede en ese momento? Listo. Hay que hacer una aclaración muy grande y es que el Buy Now Pay Later tradicional, el mismo proveedor es el lender el que presta el dinero, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi marca X, no vamos a darle publicidad, no. Si tengo mi marca X, yo como marca X soy el que presta el dinero. Nosotros hacemos un cambio en toda esta dinámica. Nosotros en el fondo lo que hacemos es orquestar créditos. Entonces cuando tú vas a una tienda, ves a Paggy, cuando empiezas a hacer la transacción, nosotros te mostramos diferentes opciones de pago, ¿cierto? Entonces te ayudamos en ese momento a ver qué opciones de pago rápidas puedes tener para pagar en el momento. O sea, más correcto, ¿qué opciones de crédito? Exacto. ¿Qué opciones de crédito tienen? Sí. Ustedes básicamente es un puente. Exacto. Un puente entre el comercio que necesita, y ahorita hablamos de los dolores del comercio. El comercio necesita dar esta forma de pago. El usuario necesita acceder a cuotas, sobre todo temas que le ayuden con inclusión financiera. Y hay entidades por fuera, bancos, fintechs, cooperativas que quieren prestar, ¿cierto? Entonces nosotros unimos a los tres en un solo ecosistema. Buy Now Pay Later está creciendo en Latinoamérica y Colombia. Paggy tiene una gran ventaja versus los competidores, es que hace el pago a los comercios el día siguiente. Si a ti te interesa conocer más sobre este modelo de negocio, yo voy a dejar el contacto de David acá en la descripción para que tú lo puedas contactar y ya aprovechar de esta gran ventaja que tiene Paggy. Para Paggy, ¿cuál es el mayor reto de su ecosistema? Mayor reto del ecosistema es una vez estar en los comercios que el usuario empiece a consumir a través de nosotros. Es una marca nueva, entonces está como, bueno, ¿y quiénes son? Y entonces después abren y ven conexión con Bancolombia, entonces ya empiezan como, bueno, sí, están con alguien reconocido y ya estamos empezando a agregar más originadores de crédito. Entonces digamos que el reto es lo que nosotros llamamos el B2C. El Business to Client. Exacto. Sí, okay.
Ok, y me gustaría ir un poco al comercio. Entonces, ¿por qué el comercio le interesa dar producto a alguien sin recibir plata? Digamos que ese es el punto. El Mm, punto del comercio es que él necesita recibir la plata, ¿cierto? Cuando tú vendes con tarjeta de crédito, tú recibes la plata como ujú. comercio. Cuando tú vendes con el Buy Now Pay Later tradicional, en Latinoamérica tú recibes la plata como comercio, pero con un delay. Y ¿Y normalmente son 30, 60, hasta 90 días. Entonces digamos que ahí es donde nosotros empezamos a ver un dolor muy grande, que digamos un comercio grande puede esperar Ujú. 30, 60 días, pero una pyme 30 días ya es mucho, 60 días horrible, y Sí, cuando sí. son 90 ya están desesperados. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos y creamos un modelo donde les damos algo que todavía nadie más les va a dar, el dinero al siguiente día. ¿Cómo lo lograron? Esa es parte de la magia de nuestras integraciones. No, 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 realmente te cuento, no son secretos internos, es simplemente poder orquestar de tal manera las tres partes para poder lograr ese valor adecuado. Y ahí viene tal vez hay un reto para ti. Pero ¿qué pasa si otros ven lo que ustedes hacen y también empiezan a pagar el día siguiente? Digamos que los comercios que hay hoy en día en Colombia, te voy a dar una cifra rápida, más de 600.000 comercios bancarizados en Colombia, ¿cierto? Ese es el mercado total que puede haber en Colombia, sin contar los no bancarizados que también podrían usarlo. Pero basémonos en esos 600.000. De esos 600.000, los proveedores de hoy en día no llegan a más de 65.000, 70.000 comercios. Entonces digamos que un 11-12%. Entonces el mercado en este momento está muy amplio, o sea, todavía hay mucho para ofrecer, todavía hay mucho para competir, y pues para dar unas opciones que sentimos nosotros son más sanas para el comercio, porque hoy en día cuando tú ves estos productos de compra y paga después, se enfocan mucho en el consumidor, pero es que no nos podemos olvidar del comercio. El comercio también hace parte de nuestra economía. Claro, eso me recuerda el formato como otras plataformas empezaron a competir con Uber, porque Uber estaba muy orientado hacia el usuario, Exacto. pero no al conductor. Entonces ustedes, claro, vienen a decir, queremos también cuidar el conductor, el comercio. Total. Ese es el dolor principal que estamos resolviendo. Nos hemos dado cuenta de más dolores alrededor, pero el primordial para nosotros es el comercio. ¿Y cómo tú ves el desarrollo de Buy Now, Pay Later en Colombia? ¿El país está preparado o Latinoamérica? Mira, esto es un tema de inclusión financiera, ¿cierto? Esto es un tema de por qué ofrecer este tipo de productos. Pues es muy claro, porque no todo el mundo tiene tarjetas de créditos, no todo el mundo puede acceder a estos tipos de financiaciones, y tienen que existir financiaciones alternativas para las personas que apenas están entrando en todo el mundo, perdón, en todo el mundo financiero. ¿Cómo ves el impacto para los comercios? ¿En qué, aparte de ayudarle, es como un nuevo funnel de venta, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Hay algún impacto en la venta, el ticket Sí, promedio? el ticket promedio por estudio y por características de los comercios incrementa entre un 30 y 35% con el Buy Now Pay Later. ¿Y ustedes dónde ganan? Nosotros ganamos en la comisión de la transacción. Así como el datáfono te cobra por recibir pagos con tarjeta, nosotros tenemos también una comisión por todo el ecosistema y los rieles que creamos. ¿Puedes contar David, algún caso de negocio, algún caso real con algún comercio? Mira, estamos trabajando muy fuertes con comercios de ropa, de electrodomésticos, de tecnología y de muebles. Esas son como las industrias que más se mueven, y lo que ellos están viendo es, primero, ya la competencia tiene sus opciones, entonces hoy en día el colombiano llega pidiendo este tipo de opciones. Entonces ya tú no tener esa opción es una desventaja. Entonces cuando las personas ven esa desventaja, también piensan, sí, pero es que me llega el dinero en 30 días, 60 días. Entonces están ahí como, pucha, ¿qué hago? No hay problema, está pague y te paga el siguiente día.
Entonces ahí es donde hacemos el cambio. Empezamos con una cadena, ellos venden tipos de electrodomésticos y tecnologías, todavía no me dejan decir el nombre, pero tienen alrededor de 50 tiendas en todo el país y les encantó. Lo que más les encantó fue nuestra capacitación, literalmente duró 15 minutos. Y el equipo era, pero venga, es así de sencillo. Nosotros sí, es así de sencillo. Ok, la capacitación es, cuando hablas de la capacitación, ¿es el onboarding? La capacitación para el equipo de ventas. Ok. No, el onboarding es súper sencillo. Claro, yo he visto en México con otros competidores a plazo, creo que Quesky. el Quesky, que el proceso de solicitar no es tan fácil. ¿Solicitar como comercio o como usuario? Como el consumidor. Ok. Que tienes que pasar un cierto formulario, casi como que subir tu identificación. ¿Cómo ustedes están haciendo esa parte? Mira, nosotros no podemos tener un estándar porque cada originador tiene sus reglas. ¿Qué es lo principal que nosotros cuadramos con el originador? Es tú tienes tu manera de hacer scoring, tú tienes tu manera de hacer tu KYC. El banco, el fintech, los que conectamos, ¿cierto? Cada uno tiene su manera de hacer un scoring, de hacer un KYC, ahí nosotros no intervenimos. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestra integración es saber en nuestro paso a paso en qué momento lo entregamos al originador a su flujo o en qué momento nos integramos a través de APIs. Entonces hemos logrado con Bancolombia, este es un caso que ya hemos hecho charlas con ellos, lo podemos nombrar, y ha sido muy ganador. Principalmente porque llevamos a los usuarios a un canal donde no estaban acostumbrados a hacer este tipo de transacciones completas, que es WhatsApp. Entonces nosotros logramos en este momento que un usuario de Bancolombia a través de Pagui pueda obtener un crédito en 2 minutos. O sea, todo el proceso, entro a la tienda, quiero comprar esos zapatos, digo, voy por Pagui, elijo Bancolombia, 2 minutos me demora el proceso de solicitar el crédito. De solicitar, de cancelar y de que la tienda te diga muchas gracias, toma tus zapatos. ¿Cómo pago las cuotas después? Ya esa es la relación que tienes tú como consumidor con el banco. Con Bancolombia es muy sencillo, ellos tienen débito automático. Entonces, si quieres, esperas cada mes o puedes pagar por adelantado. No tienen ningún problema. Ok. Cuéntanos del equipo de Pagui. O sea, ¿por qué es Pagui y quién está formando ahora? Mira, Pagui el nombre salió después de un estudio que hicimos interno queríamos que fuera muy relativo a la acción, ¿cierto? Por eso el nombre como tal, y nos gustó mucho la carita, van a ver pues cuando compartas el link, bueno acá lo tienen, la carita feliz, entonces es como mostrar que el proceso puede ser amable, ¿cierto? Y nuestro eslogan que es Te Resuelve. Nosotros tenemos un equipo muy, muy robusto, tenemos un equipo legal que nos ha ayudado a poder estar donde estamos, tenemos un equipo comercial y tenemos un equipo muy fuerte de desarrollo. Digamos que una de las cosas que más nos da fortaleza es que tenemos un equipo in-house. Yo vengo de manejar equipos de desarrollo de hasta 300 personas, entonces para nosotros es primordial tener el equipo de desarrollo in-house. ¿Toda la tecnología es in-house? La mayoría. ¿A qué me refiero con la mayoría? Hay cosas que decidimos no inventar la rueda, tenemos nuestro proveedor para enviar correos, tenemos un proveedor muy fuerte para hacer la dispersión a los comercios, pero el core importante, que es la conexión con los bancos y la integración de WhatsApp, la hacemos 100% in-house. La segunda vez mencionas WhatsApp. O sea, la solicitud hoy haces por WhatsApp. Sí. El usuario hace todo el flujo a través de WhatsApp. Cuéntanos, David, del equipo de Pagui. ¿Quiénes son actualmente? Mira, nosotros en el equipo de Pagui estamos divididos en la parte legal. Tenemos una fuerza muy, muy grande en la parte legal porque esto no es solo tecnología.
esto acá hay unos temas legales, tratamientos de datos. Tenemos nuestro equipo comercial, la fuerza comercial, que es con la que estamos empezando a hacer todo el trabajo de llegar a los comercios, y un equipo interno de desarrollo muy fuerte. El expertise grande mío ha sido manejar equipos de desarrollo para sacar productos de tecnología. Entonces para nosotros es primordial el equipo de desarrollo tenerlo in-house. Y al inicio, ¿no pensaste tener un white label de un Buy Now Pay Later? No, porque nosotros no queremos ser lenders. Nosotros no queremos meternos en Claro, ese mundo del préstamo. Te tienes que fondear, o sea, tienes que prestar plata para prestar plata. Es rentable, sí, es un negocio rentable, por eso existen, pero tiene unas complicaciones que dijimos, ay, no queremos estar. ¿Qué industrias crees tú los primeros que deben considerar ahora en Colombia Buy Now Pay Later para sus clientes? Mira, la ropa, todo lo que es vestuario, todo lo que es moda, es súper importante. La tecnología, electrodomésticos y, como te mencionaba, el tema de muebles también se está moviendo mucho con el modelo de Buy Now Pay Later. O sea, es decir, si tú vendes hoy ropa o electrónicos y no tienes Buy Now Pay Later, estás perdiendo un gran porcentaje de los posibles clientes. ¿Y hay algún tope? Mira, cada originador que tenemos dentro de nuestro sistema maneja sus topes, Okay. ¿cierto? Bancolombia tiene un tope en uno de los créditos que manejamos de ellos, es entre 100,000 y 3 millones de pesos, que es más o menos entre 30 y 850 dólares. Ese es el tope de uno de los créditos, pero también tenemos otras líneas de crédito ya así un poco más fuertes, que te dan unos topes mucho más grandes, ¿cierto? Y todo a través de la plataforma de Pagui. Me gustaría ir al cierre, un cierre estilo Twitter, David, donde yo empiezo una frase y tú la terminas. Ok, ¿Estás perfecto. preparado? Vamos. Liderar una fintech significa Mucha paciencia y conocer el mercado. mucha paciencia. El futuro del Buy Now Pay Later en la TAM es Reducir los tiempos en el punto de la venta. reducir los tiempos. A ver, Cuando tú haces la cuéntame. transacción, Ok. lo que tú me decías, no, yo conozco que a plazo es muy lento. Nosotros ya en uno de nuestros originadores lo tenemos en 2 minutos, pero tenemos que llevarlo a un nivel que pueda competir con la velocidad de una tarjeta de crédito. Buenísimo. Innovar en pagos desde la TAM es como... Es ayudar a la inclusión financiera. ¿Cuál sería tu mensaje a ti mismo hace 10 años? ¿Qué te gustaría decir a ti mismo hace 10 años? Al de hace 10 años, A David, ¿cuántos años tienes? 40. A David de 30 años, ¿qué le dirías? Paciencia. ¿Por qué? Paciencia, porque hay veces llega uno y va muy rápido en los procesos, sintiendo que tiene que ser así rápido, pero hay que aprender también a saber cuándo pongo un freno, analizo y continúo. Yo creo que eso me hubiera servido hace 10 años. Ser paciente. Un poquito. ¿En qué aspecto de vida? Las decisiones que tomas en los proyectos. Correctos. ¿Cierto? Ok. Escuchar el mercado antes de moverte más rápido, o sea, todos esos detalles son difíciles de saber cuándo escucho, cuándo paro, pero creo que hubiera ayudado bastante. Me resuena este consejo porque yo soy también a veces como que de acción, de vamos, hagamos, pero otro lado mío dice, espera, mira el mercado, estudia, benchmark, revisa, habla con expertos, y otro lado, no, vamos, hay que romperlo, hay que hacerlo. Creo que ese balance hay que siempre tener. Importantísimo. ¿Cuál sería tu último, con qué mensaje te gustaría cerrar el episodio? Mira, nosotros queremos mostrar de que cuando tú haces fintech, cuando haces tecnología para pagos, hay que pensar en todos los que están en el juego. No es solo pensar en el consumidor, muy bueno el consumidor, es que a quién más afecto. Entonces, cuando tú tienes un producto fintech que afecta al comercio, que está en la mitad, también tienes que pensar en su bienestar. Entonces, lo que buscamos es eso, que todos
en el círculo estén bien, porque si todos están bien, salimos adelante. Con este mensaje de ganar, ganar, vamos a cerrar este capítulo que grabamos aquí en Bogotá, Colombia, con David Alzate de Paggi, y hasta la próxima. Chao, chao. Luego.